Bueno, pues vamos a empezar esta quinta sesión del tríptico Foucault, la antinaturaleza de la biopolítica. Recordando que, bueno, que el proyecto es hacer tres como tomas, o sea, hacer como tres cortes. Este es el primero, ya luego pues iremos diciendo, ¿no? Igual no hay como fecha siguiente, pero no sé, como es tomar tres momentos de Foucault, de su producción teórica, y decidimos que la biopolítica pues era como lo más álgido y de lo que nadie quiere saber, ya lo hemos estado platicando en estas sesiones, ¿no? Que por eso es como que nos gustaba, por la relevancia, digamos, conceptual o epistémica que esto tiene, o sea, porque esto no se enseña o no se habla o no se explica o no se lee o no se discute en ningún lado. Entonces como que la biopolítica finalmente fue como que eso que pues que el occidente no le termina de... Dejen ustedes de perdonar, porque en caso de Freud sería que el occidente no le termina de perdonar el psicoanálisis o la pulsión de muerte, pero en caso de Foucault es algo todavía más avanzado porque es como que el occidente todavía no le termina ni de entender, o como que no lo quiere ni ver, ¿no? Entonces, pues bueno, como por esa senda es que iniciamos este tríptico, este seminario que hoy termina. Entonces, bueno, pues la idea es poner de relieve esta dimensión política que Foucault está abriendo, ¿no? Y ya habíamos platicado que, y la sesión de hoy es como muy puntual, como la idea o el objeto de estudio de la biopolítica no tiene que ver con un objeto científico y ni siquiera se esfuerza por hacer un campo consistente o algún saber o alguna suerte de consistencia como un saber, como un psicoanálisis o una ciencia, sino que por el contrario, el biopoder o la biopolítica busca detectar los mecanismos de administración del poder, o como en términos más de Foucault, las relaciones de poder. Entonces es como lo que estudia, o sea, cómo se relaciona la gente en el sentido del poder. Y entonces, si pudiéramos ponerle alguna forma, estaríamos diciendo que la biopolítica estudia el poder, o que su objeto sería el poder. Pero ¿qué sucede? Y es este texto, que es lo último que se ha traducido de Foucault, que el poder sucede que entonces es como un objeto harto complicado, así como el inconsciente de Freud. El poder en Foucault es algo como que no se puede encontrar en un solo lugar, no tiene una localización específica, está moviéndose todo el tiempo, está en una lógica de resistencia, inclusive, o sea, casi Foucault nos diría que el poder se puede ver o apreciar en un sentido como lato, solo ahí donde se resiste o donde la resistencia es como muy clara, que entonces permite como visibilizar, ¿no? Como que hay ahí una dominación, pues, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Foucault, biopolíticamente, es desentrañar esta complejidad de cómo funciona el poder, cómo se administra el poder, cómo se distribuye el poder, y ahí ya nos está permitiendo entender la política en otro nivel, en otro sentido, en un sentido mucho más rápido, como mucho más móvil, mucho más flexible, mucho más sofisticado, invisible, suave, ¿no? Platicamos la sesión pasada sobre esta mutación del castigo, ¿no? De pasar de un castigo corporal o físico a pasar a un castigo no corporal o psicológico, ¿no? Entonces, este desplazamiento de lo físico a lo psicológico, o en términos epistémicos del 19, de lo concreto a lo más abstracto, ¿no? O sea, es algo que está concreto, visual, táctil, a algo que no se ve, pero que participa de ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que Foucault muy bien comprende gracias a toda su formación, ¿no? Y Nietzsche, Marx y Freud están detrás principalmente. En ese sentido, Foucault está diciendo, bueno, si hay algo abstracto que participa de lo concreto que estamos viendo, entonces vamos a estudiar eso abstracto que no se puede ver de una forma visual o de una forma como meramente sensorial. Entonces empieza a desplegar una maraña ahí metodológica, epistemológica, para poder ir registrando, captando, detectando cómo el poder funciona, no en sus formas tradicionales. Y entonces Foucault va entendiendo que esta invisibilización del poder, de vigilar y castigar, o sea, este suplicio que pasa del cuerpo a lo psicológico, tiene un componente biológico, ¿no? O sea, ese es como su descubrimiento, o sea, como si lo pusiéramos
poner o darle un lugar. O sea, ¿qué es lo que Foucault, después de todo esto que suena como muy rebuscado, logró? Es que encontró que hay un anclaje en el discurso biológico con una justificación, ¿no? O sea, que hay una dominación política con una justificación biológica, ¿no? O sea, que hay como un discurso del desarrollo biológico, un discurso de la mejora de las especies, un discurso del cuidado de la persona, ¿no? Que justifica todo un dispositivo político para que esos supuestos fines se cumplan, ¿no? Entonces, la legitimidad que el Estado encuentra en la modernidad tiene que ver con un cuidado biológico del cuerpo, de los cuerpos. Entonces, para cuidarlos, ¿no? Habrá que gestionarlos, habrá que administrarlos, ubicarlos, cuadricularlos, para entonces tener ese control, para entonces poderlos vigilar, o en términos políticos, poderlos cuidar, poderlos desarrollar biológicamente. Entonces, bajo la promesa del desarrollo biológico, se justifica todo un aparato político de vigilancia y harta dominación, pero que no suena, y como ya no está físicamente así concreto, bueno, sí, pero ya no tan así, ¿no? O sea, porque si estás marchando o algo así, pues viene la policía y te agarra a palos, pero no es necesariamente, eso es como el límite último. Más bien, este dominio biopolítico pasa porque el cuerpo se autorregule, ¿no? O sea, que sea él el que se vigila, que sea él el que se autocastigue, que sea él el que se persiga, que sea él el que no se permita, ¿no? Digamos, transgredir, ¿no? Entonces, la transgresión, que no es solo este problema de regularnos vía un discurso político y raro, sino que la transgresión queda castigada, queda sancionada o queda conceptualizada como transgresión, porque lo que estamos platicando también es que la biopolítica, o lo que Foucault permite darnos cuenta, es que el biopoder logra crear campos de percepción, cómo se perciban las conductas, cómo se perciban los cuerpos, cómo se perciba una realidad, un proceso social, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier acto que vaya en contra de nuestro desarrollo biológico-político lo vamos a llamar en términos de transgresión. Entonces Foucault va a decir, bueno, pero eso antes del siglo XVIII o el mismo siglo XVIII no era transgresión, eran conductas que ni se veían, que ni se percibían, o que se toleraban, o al contrario, que se veían como grandes proezas, ¿no? O sea, y esas grandes proezas ahora vienen en términos de transgresión, pero connotadas con patología. Entonces, un poco lo que Foucault políticamente podría sugerir, porque en este texto, ¿no?, que son puras charlas, como que no paran de preguntarle cuál sería su propuesta o la sociedad futura o como su programa de acción, una cosa así. Y Foucault, bueno, con toda la complejidad que todavía tenemos hoy, o hoy tenemos más, pero no, como que no cae en la tentación de sugerir un nuevo modelo, ni mucho menos, pero sí se logra ver, que no lo dice en este texto, pero sí lo logrará decir. Lo que Foucault estaría proponiendo es una política de la transgresión, o en términos psicopatológicos, una política de la perversión. O sea, eso perverso que nos enseñan como mal, o bueno, no, que nos enseñan a verlo, ¿no? Como que es peligroso, ¿no? Sí, o sea, no es malo, es peligroso. O sea, el perverso justo tiene esa capacidad. O sea, no es como que sea, digamos, un enfermo. Pues eso es como el psicótico, el neurótico, eso es como que por sí mismos como que se boicotean. El perverso tiene la capacidad de cuestionar y crear la ley, ¿no? O sea, esa es como su gran virtud y ese es su gran peligro, ¿no? Entonces, Foucault estaría diciéndonos, estaría invitándonos a una política de la transgresión o una política de la perversión, o sea, en ese término. O sea, es dejar de pensar las patologías como enfermedades y empezarlas a pensar como resistencias políticas del régimen biopolítico, pues, ¿no? Que es como un poco lo que platicábamos hace unas sesiones sobre la catatonia, por ejemplo, ¿no? Que era una gran patología o una gran psicosis, ¿no? Donde los cuerpos quedaban paralizados, no podían comer ni se movían. Y entonces, bueno, eso en términos de Foucault era una resistencia al dispositivo impresionante, ¿no? Y el que vayan eliminando esas enfermedades tiene que ver con un avance en unos cuerpos mucho más homogéneos, mucho más estándar. O sea, que esas grandes patologías ya no existan, entonces como ir gestionando, como ir regulando la población, que sea cada vez como más similar en términos biológicos. O sea, colesterol, ¿no? Sangre, o sea, esas mediciones, ¿no? Que es como por tu salud, ¿no? Pues no te va a dar diabetes, hepatitis, ¿no? A mí, gonorrea, chancro, no sé, hace cualquier chingadera que es un mero bullying, Asperger, no sé, o sea, cualquier concepto que
justamente, haciendo un paréntesis, es como que decían, pero bueno, ¿y después de esto qué hacemos yo como psicólogo? Pues hacer una tesis de la historia del Asperger o del bullying, con este sentido. O sea, es como justo, o sea, hay todo por hacer. O sea, como que antes de que Foucault cierre la puerta o haga una jaula en donde no podamos salir y ya no pensar, justo lo que está haciendo es permitirnos pensar más, como develarnos los horizontes para pensar más, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, todas esas patologías, Foucault no las ve como patologías, los ve como revolucionarios, o sea, en ese término, pues se están resistiendo al poder abiertamente, ¿no? Se están confrontando con él, lo están desafiando en lo real, no un desafío académico, filosófico, neomarxista de escritorio y de conferencia, ¿no? O de clases de la UNAM o de clases de cualquier escuela, pues, o sea, no es este güey versado en marxismo que habla y entonces ya luego se va a su casa a ver la televisión y todo bien. No, o sea, estos perversos, estos diagnosticados, en realidad están haciendo una puesta en resistencia, ¿no?, contra ese poder. Valiendo más el marxismo, eso ni lo saben, pues, ¿no? Pero justamente tienen ahí sus cuerpos, están diciendo no, están sugiriendo que esa forma de llevar nuestro mundo puede ser diferente o que es muy fallida, ¿no? O sea, eso es lo que no paran de decirnos. Entonces, bueno, eso es lo que detecta Foucault en tanto estos discursos del poder, y su biopolítica entonces iría dirigida o tendrá esos matices. Por último, cediendo la palabra, podríamos decir que entonces por eso esta lógica del poder que les decía que es como el inconsciente de Freud, que no está en algún lugar, que no es concreto, que siempre escapa, que se va, etcétera, que no se puede como ubicar así. Por eso es que Foucault pensará en términos de dispositivo, ¿no? O sea, por eso usará esta idea de dispositivo. O sea, por eso es que Foucault no te habla del Estado, de la nación como tal. O sea, sí los incluye, pero no les da esa centralidad, porque esta parte del dispositivo implica, lo que ya hemos platicado, un complejo jurídico, científico, disciplinario, ¿no? O sea, es como una complejidad, ¿no? Es un régimen de veredicción, un régimen de verdad, que obliga a la gente a confesarse, a producir una verdad, a hablar, ¿no?, como diciendo, o sea, como dando la base, dando el dato para que pueda ser diagnosticado, que pueda caber en un test. O sea, si no contestas el test, pues sí está cabrón que te diagnostiquen. Digo, seguro te diagnosticarán como perverso, no contesta mis respuestas, ¿no? O como ese era tan transgresor que no contesté mi test. Algo se te sacarán, pero el punto es que tienes que producir una verdad, y justo si no la produces, también te la van a producir. O sea, es porque si te quedas callado, también te van a interpretar tu silencio. Entonces, bueno, en ese sentido, justamente el dispositivo tiene que ver con un complejo jurídico-científico que produce una verdad, que produce discursos de verdad, haciendo como un campo de lo que digan de este discurso, si son verdaderos; los que no lo digan, los que se salgan de este discurso que producimos, son falsos. Y ser falso es ser enfermo y ser digno de persecución, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque ser falso, lógicamente, pues da igual. O sea, ser verdadero da mucho más igual. El problema es que si eres falso, te persiguen, o es el objeto jurídico para que te persigan, ¿no? Entonces, ese es como este problema. Entonces, por eso Foucault piensa no en términos de Estado o de nación, sino en términos de dispositivo, porque implica este régimen de verdad, de veredicción, este complejo jurídico-científico, ¿no?, que organiza y gestiona los cuerpos, ¿no?, en términos de población. O sea, este cuerpo social, o el corpus social, o estos cuerpos administrados biopolíticamente, ¿no?, les van a llamar población. O sea, las poblaciones no son otra cosa sino cuerpos organizados mediante un régimen de verdad biológica, ¿no? Entonces, pues, claramente, por decir, cualquier régimen biopolítico diría que esto es desviado, ¿no? La doxa lexical es claramente un fallo al dispositivo. Entonces, como que dirían, bueno, ellos biológicamente van a desaparecer, no son como el tiranosaurio, ¿no?, o como un tiranosaurio, sí, genial, pero desaparecerán, ¿no?, como todos esos, y luego seguiremos porque, ¿no? Pero eso es justo porque estamos entrando al campo de la falsedad, o produciendo un nuevo discurso de verdad, en dado caso, porque en estas charlas Foucault es bien interesante, y lo platicamos en la sesión pasada, cómo ya no dice, no digamos la verdad, no, sino digamos nuestra verdad. O sea,
disputemos el discurso de verdad, pues, o sea, en tanto que no hay una verdad verdadera o no hay una trascendentalidad de la verdad y estas ideas, sino que la verdad es la producción de un discurso biológico, histórico, con fines económicos, políticos, entonces disputemos ese discurso de la verdad y abramos horizontes para que puedan ser nuevas verdades dichas, pues, o sea, porque al final del día ser verdadero es tener voluntad de poder, es afirmarse sobre una cuestión, es inscribirse en lo real. Entonces la verdad pues no tendría un problema. El problema es que hay discursos, ¿no?, de la afirmación que pueden caer fuera de esa veredicción, o sea, pueden ser falsos, y entonces ya eso es como el pretexto para la persecución. Entonces, más bien, Foucault está diciendo, bueno, yo lo que estoy haciendo es que visibilicen un nuevo régimen de dominación política para entonces poder producir nuevas verdades, ¿no? O sea, eso es como... Entonces, volviendo al punto, no es que Foucault esté cerrando el debate, no es que nos esté diciendo, ya valió mal, todo está perseguido, siempre te van a controlar, todo se refina, el poder siempre absorbe, las clases dominantes... Es como, sí, veamos esa lógica para acabar con ella, o sea, para combatirla, o sea... Es como que dejémonos de hacer locos con ese gran problema. Entonces, analicemos ese poder para poder visibilizar no solo esta complejidad, ¿no?, maquiavélica, demiúrgica, sino para poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, antes que Foucault cancele el debate y vea un panóptico en el sentido de que ya todo se terminó, en realidad nos está permitiendo pensar otras cosas. Se está como visibilizando esa complejidad para que nosotros podamos hacer o afirmarnos desde nuevos lugares, desde otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, si quieres comentar. Ok. Bueno, sí, después de esta introducción, no sé si ustedes tengan algo como, sí, inquietudes de sí, ¿no?, los griegos antiguos. ¿Alguna inquietud, algún desencanto, algún comentario, algún análisis, reflexión, conflicto epistémico, emocional? Bueno, ya epistémico ya es emocional, ¿no? Sí, como que epistémico es todo, ¿no? Racional, emocional, bueno, epistémico, no sé, algo que quieran como poner sobre la mesa para retomar o para irnos por ahí o eso. Sí, en relación igual a lo ya hablado, no sé, los comentarios que puedan hacer igual para trabajarlo en relación al texto de Foucault, a este último texto que vamos a revisar, que de una u otra manera va a quedar igual que los anteriores, va a ser una pequeña empapada, nada más la puntita del texto, porque para trabajarlo todo se necesitaría un año, dos, todo un romance, 20 años. Pero son importantes las preguntas porque a fin de cuentas no todo tendría que ser pura afirmación de lo que nosotros nos ponemos a decir acá. Entonces, si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, sería importante que la hicieran para vincularlo con esto que nosotros estamos elaborando. Sí. Bueno, de todo lo que se ha trabajado a lo largo de estas sesiones, pues yo lo había tenido muy claro desde, no una, bueno, es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero lo he leído en los comunicados de los compas que están presos y de los compas que hacen acciones alrededor del mundo, sobre todo de los compas de la CCF, bueno, la conspiración de las células de fuego. El discurso obviamente es el mismo, pues el contenido es el mismo, pero obviamente ellos no lo plantean desde Foucault, ¿no?, sino desde esa cuestión de veredicción, pues. O sea, ellos no lo trabajan como veredicción, pero sí lo ponen así, claro, sobre todo en las declaraciones que hacen ante el juzgado, ¿no?, que ahorita ya van en el cuarto juicio. Pues hasta ahora, hasta el cuarto juicio, ellos han renunciado a todos los abogados que les han puesto y jamás han caído en el juego, aunque pues el aparato ahí tiene así su circo, ¿no? Están sus jueces, todas sus pruebas, pero ellos nunca, las declaraciones son políticas y nunca las hacen acorde a decir, no, somos culpables, evidentemente, y lo declaran desde un principio, ¿no? Nosotros vamos a ser culpables para ustedes siempre, ¿no? Quien aquí nos debería de juzgar es esa gente que está en los mismos términos por ese mundo libre que buscamos, ¿no? Por lo cual hicimos los atentados contra la embajada gringa acá en Grecia y todo eso, ¿no? Igual de los compas que
pues han estado secuestrando igual en el mundo en las cárceles, que van sobre esta misma lógica, ¿no? de atentar no solamente en este sentido, ¿no? de teórico contra el dispositivo, sino así físicamente contra sus símbolos y pues sí contra las personas, ¿no? Entonces, pues a mí me parece pues, como algo muy importante, ¿no? Que desde lo que se le puede retomar a lo académico, que es en lo que quieren meter a Foucault, digo, en las instituciones obviamente, ¿no? Que desde ahí sería un lugar desde el que podríamos partir para dar cuenta de que efectivamente esos infames que están ahí en estos momentos siendo juzgados por su infamia, que es algo que tiene mucha lógica conforme a lo que todos deberíamos de estar haciendo, ¿no? A lo mejor no, pues no muchos lo van a hacer una acción, ¿no? Pero sí por lo menos el estar confrontando en esos pequeños espacios, ¿no? Por ejemplo a los profesores, pues a los directores acá de tu escuela, y pues sí, ¿no? Buscar la manera de llegar a la gente, porque al final pues creo que la mayoría de los que estamos aquí, de una u otra forma, pues somos universitarios, ¿no? Dentro de esa cosa institucional. Y también habría que ver la posibilidad de cómo con esos contenidos o esa información que tenemos sobre el mismo dispositivo, de cómo funciona, cómo podríamos hacerlo llegar a la gente, ¿no? Y sobre todo en este contexto, en esta realidad de México, que es una cultura sobre la incultura, sobre la no lectura, sobre el no análisis, sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para llevar estos contenidos hacia las personas que básicamente el dispositivo los tiene como población, ¿no? Como esas empresas a administrar? ¿Cómo podríamos hacerlo llevar a ellos? Ya no digamos en ese despertar social ni nada, ¿no? Por lo menos dar cuenta de, así de, pues también está esta realidad, pues estás tú siendo considerado como un cuerpo por esto y esto, y pues se ve reflejado en tal y tal, ¿no? Y pues hay gente que lo lleva a la praxis de esta otra forma para poder, no sé, ser libre, ¿no? de la manera en que tú lo quieras entender, eso no importa, porque pues es una cosa muy subjetiva, ¿no? La libertad, pero en esa medida que tú lo entiendas, que no haya nada que te oprima, que tú lo puedas realizar, ¿no? Entonces, pues yo desde ahí sería ese comentario, ¿no? Como que eso es lo que yo he visto, ¿no? A partir de las traducciones que hago, que es ver la similitud que tiene y que en ningún momento yo haya leído de ninguno de los compas, desde Indonesia, Rusia, Chile, hasta en el Gabacho, ¿no? Los que están perseguidos por el gran jurado, pues que hablen de Foucault, pero al final lo que él da cuenta es eso que está pasando con ellos, ¿no? Y de lo que ellos también están hablando. Sobre todo que a fin de cuentas no está tan disociado el asunto de la acción que el asunto de la arqueología y la epistemología. Cuando iniciamos el seminario planteábamos que tenía que ver con una apuesta epistémica pero radicalmente política, y no por política entender que íbamos a salir a protestar allá frente al Senado, ni mucho menos, sino que precisamente poner en cuestión los conceptos que nombran esta arqueología del cuerpo, inclusive esta economía política del cuerpo que se arrastra desde 1800, era para dar cuenta de que no nos podemos desligar de esta cuestión política. Hagas lo que hagas, estés viendo la televisión en tu casa o vengas acá a dar un seminario, creo que estás implicado políticamente. A fin de cuentas, la cuestión epistémica nos la presta Foucault, Bachelard, Kant, un montón de teóricos, pero la posibilidad sería ¿qué yo hago con eso, ¿no? A partir de eso, cómo yo empiezo a retorcer conceptos y no quedarse en un puro academicismo, sino más bien que eso posibilitara una cierta acción. Evidentemente esto no tiene que ver, al menos lo que plantea Foucault, no tiene que ver mucho con anarquía, y de hecho él se desliga de eso, ni anarquista ni comunista, pero eso no quiere decir que sus postulados no tengan que ver con lo que en ocasiones uno hace cuando va a reventar un cajero automático o cosas así, ¿no? Que tienen que ver con acción directa contra el Estado. Acá la cuestión es más inclusive ligada a un cierto anarquismo conceptual. Pensar en Beccaria, pensar en Bentham, pensar esta disciplina del amedrentamiento, pensar en este estado de policía ligado a la sociedad disciplinaria, creo que vale la pena, al menos para dar cuenta de esos lugares donde el poder hace, pues sí, donde hace tensión.
Foucault plantea que a lo largo de su obra, desde Historia de la locura hasta sus últimos textos sobre la sexualidad, el problema álgido es el poder, y habla del poder no en relación a desliguémonos del poder, seamos una especie de sacerdotes antipoder, sino al contrario. Se trataría, como dice Javier, de entrarle al juego del poder y dar cuenta desde ahí, desde la misma posibilidad del poder, de lo obsoleto y lo podrido que el poder está ya a estas alturas del partido. Las formas institucionales que surgen a partir de 1800, que se están formalizando desde 1637 con el discurso del método, siguen haciendo crisis en este tiempo, y a fin de cuentas, si uno va a esos lugares es para dar cuenta de que algo de la acción está pasando ligado a la cuestión del discurso. Foucault deja de escribir en 1984, y de hecho acá viene el texto, ¿no? Es un homenaje a Canil, un epistemólogo. Y si deja de escribir hasta 1984, nosotros más bien nos tocaría emprender lo que viene, empezar a escribir para dar cuenta de todo este cambio epistémico político que se está gestando y que no nos puede permitir pensar que lo que está pasando hoy es idéntico a lo que pasó en 1970 o en 1800. Hay formas discursivas que cambian, y precisamente si uno va a leer a Foucault es para dar cuenta de que las formas discursivas que operan en este momento están atravesadas por el poder de una manera distinta que hace 200 o 300 años. Quizá la episteme por eso no puede ser sin política, y aparte la política de una u otra manera nos liga a una cierta acción. Sería interesante ver qué pasaría si en realidad se actuara más allá del discurso académico, la retórica marxista. Sí, pues esto, o sea, son un montón de cosas que salieron, pero sí, o sea, como comenzar esta parte de que Foucault se estaría anticipando al escenario político que está pasando hoy, ¿no? O sea, estaría como dándonos la teoría o las herramientas para teorizar lo que está pasando hoy. Y teorizar en sentido Foucaultiano no es academizar la realidad social, sino más bien potencializarla mediante conceptos. O sea, como utilizar conceptos como revulsivos que puedan acelerar procesos sociales y movimientos sociales que están pasando hoy en día. Y justamente esto es lo que estamos diciendo. El biopoder en Foucault tendrá esta capacidad de no decir qué es lo que tiene que pasar, sino poderse inmiscuir en cualquier proceso social de liberación de la humanidad, de los cuerpos, de la naturaleza, de los pueblos, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene es que se puede inscribir, instalar muy fácilmente para explicar, pero no como que explicar, insisto, como para hacer una clase, o sea, sino explicar para ver los horizontes y posibilidades reales que tiene la cuestión política contemporánea, ¿no? Entonces, en este sentido es como diría que entonces por eso es que se tiene que hablar de Foucault, o sea, es como, o sea, en un sentido muy lato lo que queremos hacer es eso, o sea, que se desencadene esta inercia de hablar de Foucault, o sea, porque tiene, o sea, es fundamental, o sea, hace falta muchísimo esta parte. Si comentabas que, ¿no?, que México es un país que no tiene análisis, reflexión, bla, 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 o sea, justamente sí es un problema, pero yo vería que el problema principal es sobre qué reflexionamos, o sea, porque si nos van a poner a leer, no sé, a Coelho, o bueno, en el mejor de los casos, pero que nos ponen a leer no sé, alguna cosa, ¿no?, que de pronto nos haga reflexionar, o sea, no es nada más como que reflexiones, sino desde dónde o desde qué fundamentos reflexionas. Entonces, si nos vamos a poner a leer, que sea leer Foucault, o que sea hablar o meter, inscribir en las clases, en los espacios, las instituciones, el discurso de Foucault, o sea, para digamos, disputar, y coincido ahí como desde nuestro lugar, esos espacios y poder resignificar o reconceptualizar o introducir semióticamente nuevos elementos Foucaultianos que permitan que la reflexión se dé, y no solo que se dé, sino que se dé en un sentido radical y tóxico, pues eso es como lo que hace falta. Entonces, cuando pensamos en los universitarios, ¿no?, es
pues no es quedarnos en esta zona de, no, pues es que yo soy universitario, pues ¿qué voy a hacer? Todo. ¿Por qué? Porque lo que está en realidad, y en estos textos se está paseando, y en la obra de Foucault siempre se está jugando, es esta cuestión de ¿qué hacemos los ilustrados? ¿No? O sea, es una pregunta de Kant que leía José en las primeras sesiones sobre la ilustración, ¿no? Que es una pregunta que lanza Kant. O sea, ¿qué significa estar ilustrados? ¿Qué es la ilustración? ¿No? Entonces, es como esa pregunta Foucault la toma como en dos como grandes sentidos, y aquí vienen estas charlas. Estoy siendo un poco no continuo, que está muy bien, la discontinuidad nos gusta. Entonces, Foucault va a decir, el proyecto ilustrador europeo bifurcó en dos grandes cosas, ¿no? En preguntarnos ilustración en el sentido de qué es la razón, qué es la racionalidad, que es como la escuela alemana, ¿no? Y la escuela francesa, que es de donde él viene, pero bueno, él coincide con las dos, que significará ilustración en tanto ciencia, historia de la ciencia. Entonces podemos, y es que eso Foucault es como muy claro, porque eso es un desastre, y Foucault como que lo logra sistematizar, sería, ilustrarnos tendría que ver con racionalizar, con usar la razón, y también con hacer ciencia. Entonces esos son como dos proyectos pues de investigación o intelectuales, por así ponerlo, sobre preguntarnos la historia de las ciencias, ¿no? Y preguntarnos sobre las formas de racionalidad, que son, y que Foucault dice, yo de joven empecé a la forma de la ciencia, o sea, yo me preguntaba por la historia de las ciencias, y ahí con Canguilhem, ¿no? Que es como su mejor maestro, que fue su profesor directo en psicología de Foucault, Canguilhem dice, tendrá la virtud Canguilhem de que puso por primera vez en Francia el debate o el análisis de la frontera entre lo sano y lo enfermo, o entre lo normal y lo patológico, ¿no? Que en realidad esa es la duda de Durkheim, que es también de la tradición francesa positivista de la historia de las ciencias, que es la que rastrea cuando Durkheim habla de la anomia social, ¿no? Pues eso, no solo nadie le había dedicado la atención analítica desde Canguilhem, y Foucault es el más logrado o sea, vamos a hacer un análisis de las fronteras, tal cual, de los países, ¿no? Que era como cómo se hicieron las fronteras nacionales, así como se hicieron las fronteras entre lo sano, lo enfermo, o sea, toda una cuadrícula del mundo que devino en cuadricular los países o las tierras hasta cuadricularnos como los psiquiátricos, ¿no? Pero en este sentido, Durkheim pone la duda sobre las anomias sociales, ¿no? Entonces ahí hay un pasaje en este texto de Foucault muy lúcido, donde va a decir, bueno, es que las anomias sociales, ¿no? Durkheim, su problema, o más bien como lo teorizó, fue pensar cómo somos solidarios o cómo hacemos cohesión social desde la cohesión. O sea, lo que Durkheim se preguntó es, ¿cómo nos hacemos sociedad? ¿Sí? O sea, ¿cómo somos sociedad? O por qué nos cohesionamos, por qué nos queremos, por qué nos hacemos nación, por qué nos decimos que somos del mismo equipo, por qué somos de la misma familia, por qué somos de la UNAM, ¿no? Por qué somos, no sé, ¿no? Pero Durkheim se queda sobre dentro, pues, o sea, Durkheim resuelve la solidaridad con procesos, por decir, de comunicación entre la gente. Entonces, pues, Durkheim, pues sí, o sea, todo su mérito, pero pues la verdad, pues, 1800 sí le pesa ahí algo en Durkheim. Durkheim te va a decir, hay una supraindividualidad, o sea, hay símbolos colectivos que nos unen, ¿no? Entonces, bueno, y entonces todo lo que Durkheim te explica es cómo somos sociedad desde símbolos dentro de la sociedad. Entonces Foucault va a decir, es que no me está diciendo nada. Más bien, lo que está haciendo Foucault es explicar que esa cuestión funciona porque hay anomia social. O sea, los anómicos y como este extrañamiento sobre el enfermo es lo que hace que los normales hagan comunidad. O sea, por eso es que el dispositivo no quiere curar a todos, no quiere erradicar el crimen, no quiere, justo, más bien quiere gestionarlo. Esto es fundamental, ¿no? O sea, no se trata de eliminar la locura y la violencia y el crimen, sino administrarlo. O sea, porque justamente necesitamos un mínimo, un máximo, un control de la locura, de la transgresión, para tener cómo legitimar una normalidad. Entonces, bueno, ahí Foucault va a decir, entonces Durkheim estuvo genial porque nos hizo ver la parte anómica de la sociedad. Se quedó corto en tanto que creyó, ¿no?, que
que la cohesión se da desde la cohesión misma, y no logró entender lo que ella estaba diciendo, que las anomias, ¿no?, son las que generan que exista cohesión, ¿no? Entonces, al final del día, lo que está haciendo Foucault, y para retomar esta parte sobre la práctica, ¿no?, que nos va a decir que la libertad es una práctica, y haciéndole la crítica a los socialismos del siglo XX, que es que los socialismos del siglo XX, sin entender nada, una vez más, creyeron que se trataba de hacer un verdadero dispositivo. ¿En qué sentido? De que los socialistas del siglo XX, o del Estado-Nación, los socialdemócratas, creyeron que se trataba de hacer una cuadrícula de la libertad. O sea, yo voy a hacer una constitución que nos haga todos libres. Yo voy a hacer prácticas que realmente, sea quien sea, ¿no? O sea, tú no importas, no. Así como el dispositivo nos pone, o sea, de no importa quién sea, los voy a clasificar, así, pero todos van a ser libres porque yo voy a crear los mecanismos estatales para que seamos libres todos, ¿no? Y Foucault va a decir, ojalá eso pasara, pero justamente ahí es que no se entendió nada, porque el problema es querer reglamentar la conducta de los individuos, de los cuerpos. O sea, ese es el problema, quererlo subjetivar con mecanismos de poder. Con estas dos posturas de la racionalidad o la historia de las ciencias, queremos crear condiciones de racionalidad, o sea, ciertos límites donde algo sea verdad o algo sea racional y algo no sea. Entonces, ¿qué iba a suceder? ¿O qué es lo que intentaron los socialistas del siglo XX? Crear, en vez de un campo de veridicción, un campo de liberdicción, ¿no? O sea, como condiciones de libertad. O sea, entonces, los que hagan mis prácticas estalinistas sí son libres. Los que se salgan de esas prácticas entonces fue peor, o sea, fue un paso peor, o sea, fue como una evolución, ¿no? Como bien lo veía Marx y su mecanicismo histórico teleológico, como muy bien lo vio, pero en sentido nefasto. O sea, el comunismo real lo que trajo fue mejorar, en el sentido de empeorar, como el control de los cuerpos, o sea, vigilarlos de una vez y por todas, como creyendo que les estaban haciendo la libertad. O sea, ya no la verdad, o sea, pasaron un nuevo término que era, los estamos liberando, les estamos haciendo, entonces les vamos a crear un reglamento de la libertad, tautología. No puedes reglamentar la libertad, entonces eso es tautológico. O sea, ¿cómo voy a reglamentar, o cómo voy a pensar la libertad en términos de seguridad? El asunto ahí es que una de las críticas que Foucault hace al socialismo tiene que ver con una carencia. El socialismo carece de una racionalidad gubernamental. A fin de cuentas, al carecer de este asunto de la racionalidad gubernamental de la que hablábamos en sesiones anteriores, propone prácticamente lo mismo, pero más afinado que proponía el liberalismo clásico. El hecho de que los neoliberalistas hagan ese examen tan minucioso de lo que representó el socialismo supuestamente basado en las teorizaciones de Marx, es precisamente que, a diferencia del liberalismo y, pues sí, socialismo, el neoliberalismo no fue ingenuo. El neoliberalismo de una u otra manera plantea su argumento en una racionalidad fundamentalmente económica, y de hecho Foucault plantea una pregunta que tiene que ver con cómo podrá tu libertad tener una función y un papel de estatización en cuanto esto permita fundar efectivamente una legitimidad de Estado. En este caso, esta pregunta no se la hizo el socialismo, porque el socialismo suponía que esta pregunta ya estaba resuelta. Que ya era una cuestión inclusive mecanicista, en la que tautológicamente esto se podría responder a sí mismo por la misma circulación de la moneda. Lo que hace el neoliberalismo de manera muy inteligente, porque uno pensaría que la burguesía es estúpida, pero no, la burguesía es un aparato bien afinado que sabe qué estudiar, sabe qué mover para obtener tal resultado. Eso es una racionalidad gubernamental. A fin de cuentas, lo que hace el neoliberalismo es retomar todos esos elementos de los cuales no se quiso hacer cargo ni el socialismo ni el liberalismo, y esos elementos tienen que ver con algo que teoriza Canguilhem y tiene que ver con la función de la falla, la función del error. Si nosotros necesitamos que exista enfermedad, que exista una falla biológica, es porque la verdad está depositada precisamente en el error. A fin de cuentas, la anomia de la que habla Durkheim es lo que permite que la sociedad pueda andar, pueda marchar, porque en relación a esa falla es pues que se producen sistemas de veridicción y por tanto sistemas de sujeción cada vez más
pues sí, estructurados, cada vez más específicos, cada vez más sutiles. Esto tiene que ver con arte de gobernar, y a fin de cuentas la episteme, cuando problematiza el concepto, es para dar cuenta de en dónde fue donde hizo énfasis este arte de gobernar para producir los efectos que produjo en los cuerpos, ¿no? El arte de gobernar, a fin de cuentas, no le interesa la historia ni la memoria, lo que le interesa son datos, y los datos fríos que le interesa a la cuestión económica del arte de gobierno es el puro crecimiento económico. Si nosotros estamos depositados en esta lógica neoliberal y la asimilamos como una cuestión natural, es porque, pues sí, precisamente nosotros trabajamos en relación a la producción de datos, porque nosotros estamos en la lógica del dato. No hay historia, no hay memoria, y cuando se hace la crítica a Foucault de que no problematiza la historia, uno se preguntaría, bueno, al menos no problematiza la historia de la generalidad, problematiza la historia del error, problematiza la historia de eso que se salió un poco ahí de la campana de Gauss. Claro. Las anomias, a fin de... Claro, y bueno, pues entonces, como retomando, Foucault nos va a decir que el problema de los socialistas del siglo XX, o al menos de los proyectos de Estado-Nación, era que querían crear las condiciones de libertad, como reglamentar la libertad, ¿no? Y Foucault va a decir, por el contrario, la libertad es una práctica. O sea, no podemos decir que por más socialismo que estemos, si uno está jodido cognitivamente, no será libre. O sea, entonces ser libre ya cambió de lugar. O sea, ya no es este lugar donde no va a haber explotación, ni un comunismo armónico judio-cristiano o un no conflicto. Justamente es poder disputar, poder gozar con el conflicto, poder rehacerse con los conflictos, o sea, poder estar en conflicto permanente, en crisis constante. Eso será ser libre, o más Foucaultiano todavía. La práctica como libertad tendría que ver con querer hacer lo tuyo a tu manera. Ya, si no es conflictivo, pero eso casi por seguro tengan que les va a traer conflicto, ¿no? Porque hacer lo que uno quiera a su manera es como... Casi es que, no, para hacer a priori, ¿no? Así como para ser kantianos, así a priori, o chomskianos, innato, ¿no? Ya trae implícito de raíz el conflicto, la transgresión, ¿no? Entonces, claro, bueno, y ahí ya a mí todos los amos, ¿no? Cualquier güey que ya se puede ver claro. Lacan, que es como el último amo, justamente, o sea, todos están como pensando en esos términos, bueno, en el sentido, pues, que la libertad es algo que no está dado nunca, ¿no? Pero siempre se puede lograr. Es algo como muy raro, es un poco como el poder. Entonces, en este sentido, por eso también, como cambiando un poco, insistir y dejar muy en claro que Foucault no está diciendo que hay que deshacernos del poder. A Foucault le encanta el poder. Foucault está diciendo que todo es poder. Ahí donde Freud dirá todo es transferencia, ¿no? Como esa gran frase que como que se hizo polemiquísima, Foucault estaría diciendo todo es poder. La microfísica del poder de Foucault tiene que ver con ese lugar micro en donde cualquier acción conductual, silencio, palabra, gesto está moviendo, está teniendo efectos en el otro todo el tiempo. Entonces eso es político, pues, o sea, aunque hablen de la novela, eso justamente es muy político, o sea, siempre estamos siendo bien políticos, pues, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en este sentido, esta microfísica del poder, lo que está diciendo los Foucault, entonces de lo que se trata es que desarrolles el poder. Cada que tienes más esquemas cognitivos, más conceptos, más experiencias, sabes hacer más cosas, más prácticas socioculturales, más viajes, todas esas cosas te van desarrollando tu deseo, tu cuerpo, etcétera. Eso te va desarrollando tu capacidad de poder. Puedes tener más voluntad de poder, nichana. Entonces, eso lo entiende Foucault muy bien. O sea, la voluntad de poder en Nietzsche tiene que ver con que vayas desarrollando tus monstruos, tus demonios, así, tu perversión, todas esas desviaciones radicales, que las vayas afianzando y afirmando en lo real, en el mundo, pues, ¿no? O sea, que te vayas inscribiendo al mundo desde tu legítima rareza. Esa forma, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Foucault? No se trata de eliminar el poder, porque eso aparte de judeocristiano es imposible, sino de lo que se trata es de que entonces desarrollemos nuestro poder, o sea, que en lugar de la desviación se empodere, o sea, que cobre poder para entonces disputar y resistir
políticamente y poder crear nuevos planos. Entonces, justamente, insisto, Foucault no está diciendo y no opta por la fácil idea de el pseudomarxista de John Holloway, por ejemplo, del no poder. O sea, porque justo escuchen cómo suena esa frase, ¿sí? No poder, como no puedo, ¿no? Es que, oye, pues salta al barranco. No, pues es que yo no puedo, ¿no? Oye, haz algo arriesgado de tu vida por primera vez. No, es que yo no puedo, ¿no? Oye, vamos acá. Es que no puedo. Así, bueno, eso es el no poder. O sea, no es que el poder se desvanezca, sino que el no poder tiene que ver con que no puedes afirmarte en el mundo de una forma radical y distinta, ¿no? Que es como tu distinción, pues, no es la distinción de otro güey, o sea, es como tu distinción. Entonces, bueno, en ese sentido Foucault está diciendo, no se trata de que nos deshacernos del poder, se trata de que nos empoderemos más. Entonces, cuando estamos ya estudiando una carrera universitaria, no se trata entonces de leer Foucault, ¿no? Y darnos de baja, ¿no? Porque después, puta, pues ya para qué sigo con psicología, si pues ya me doy de baja, cabrón, ¿sabes? Porque esto ya no tiene sentido. No, sino por el contrario, se trata de qué vamos a hacer con el poder que nos da una licenciatura. O sea, con ese poder que vamos a tener. O sea, se trata de justo empoderarnos desde ahí. Y ya teniendo... Más que empoderarte, potencializarte, ¿no? Porque claro, empoderar es ahí un discurso que traen las feministas. Claro, y las ONGs y esto. Bueno, ajá, sí, tiene que ver más con ese concepto. Sí, el poder yo creo que tiene más que ver con la potencialización. Ahí donde precisamente la prioridad de la economía, del aparato neoliberal, es legitimar el Estado y las instituciones y no el cuerpo, precisamente se trataría de potencializar a partir de todo eso adquirido la posibilidad inclusive de inscribirte de manera radicalmente distinta dentro de este mismo sistema. Claro, y pienso porque una vez, y si Foucault nos está diciendo que este régimen de la verdad es elaborado por los ilustrados, ¿sí? Es decir, por los que detentan la verdad, que quiénes son los científicos, entonces quiere decir que nosotros como licenciados o con el título, ya siendo científicos, desde ese lugar de verdad podemos cambiar las coordenadas de lo que se entiende por verdad, y de eso se trataría, pues, o sea, ahí queda como por eso todo por delante, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es en este sentido, ¿no? O sea, que lo pensaría. No sé si tienen alguna otra cuestión ahí como por discutir o algo. Sí. Bueno, yo creo que el problema es ese, digo, ya teniendo la titulación, ajá, eso que se puedan llegar a vender, ¿no? Porque yo creo que la idea pues viene más atrás, pero hay mucha gente que se sigue vendiendo a ese sistema, ¿no? A esa comodidad, a ese confort, al ya no puedo, como lo decías tú. Entonces ahí yo creo que es donde se pierde mucha gente, en esa lealtad a él mismo más que nada, ¿no? Claro. Porque al mismo tiempo que busca esa tranquilidad o ese confort, termina transgrediéndose él y no quedando siendo, bueno, no se queda tranquilo y siempre está y si hubiera hecho esto, claro, si hubiera pensado. Entonces pues sí, yo siento que ahí es donde se pierde mucho. El 80, si no porcentajes, pues yo creo que un 20 nada más es el que sí es realmente termina y quiere hacer cambios, ¿no? Entonces, si fuéramos más o si hubiera un análisis mejor, pues yo creo que podríamos potencializarlo más rápido de lo que se está generando ahorita. Claro, y de lo que se trataría es que si somos ese 20, poder, cuando tengamos ese poder, cambiar las cosas y que seamos 30, 40, 50 hasta que le demos la vuelta, pues eso es como de lo que se trata. O sea, porque justamente si somos el 20 no es porque la gente por naturaleza es cobarde, ¿no? O como que, ¿no? Así diría, soy psicólogo social. Los mexicanos, así la universal, ¿no? Así los mexicanos, ¿de dónde? ¿De qué año? Así, los mexicanos son cobardes innato, ¿no? O se encontró como el gen de la cobardía del latinoamericano, una estupidez, o sea, seguro eso ya está, ¿no? En una escuela como desarrollada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, claro, es eso, o sea, yo les digo, pues escuela, no, o sea, una universidad, o sea, ir a formar técnicos reales, ¿no? Bueno, en esas universidades, claro, tecnócratas, socialdemócratas, bueno, en ese sentido, pensaría que justo sí, o sea, se trata como de que
que no somos cobardes por innatos o por el DNA o por una cosa que se quiera justificar. No, somos históricamente cobardes. Entonces quiere decir que lo podemos cambiar, pues, y que somos por condiciones materiales de posibilidad, biopolíticas de posibilidad, que hay todo un régimen que nos hace cobardes, pues, que es contra el que hay que cambiar. O sea, como esos parámetros de verdad que se nos imponen, ¿no? Esos hay que disputarlos, y justo si nosotros somos esa élite en México, que somos el 5% universitarios, pues justo está más fácil, porque si fuéramos franceses seríamos como el 40 y tantos, entonces ahí como está más, o sea, aquí o sea, tendríamos la ventaja como del subdesarrollo siempre, ¿no? Entonces bueno, es claro, ¿no? Porque como que no se nos instauró el dispositivo tan fuerte, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de podernos descolonializar más rápido, en dado caso. Entonces, bueno, en ese sentido, pensaría que sí, o sea, que si somos cobardes es porque somos históricamente cobardes, o sea, no es porque el mexicano es cobarde innato o una cosa así, o sea, entonces se trataría de ir cambiando esas condiciones y de alguna forma, sí, ir como creando la red e ir generando pues, espacios donde podamos ir interviniendo, que es un poco lo que se ha platicado, se ha vislumbrado, ¿no? O sea, como ir creando una red en donde podamos ir incidiendo como colectivo en formas como más específicas, pero eso no quita la labor que mientras eso pasa, cada quien desde su lado, desde que eso es más Foucaultiano, o sea, es una práctica, o sea, esto no necesariamente pasa por hacer un partido o un colectivo, no, o sea, es una práctica, o sea, es en ese término, o sea, no naces libre, ¿no? Por más que tengan los derechos que ya platicamos, que eso que te dan el derecho de la libertad, más bien es el argumento jurídico para tenerte con qué meter a la cárcel, ¿no? Pues antes de que sea la libertad, sino que se va ganando y es constante. Si echas la hueva, si te aprendes, pues la pierdes. O sea, no es que ya estuviste unos años muy bien y luego, o sea, pues, si la descuidas, se pierde, como todo lo que vale la pena en la vida. Entonces, bueno, en ese sentido, esta cuestión, pues sí, sería ir afectando, impactando esos campos discursivos históricos que nos hacen cobardes, ¿no? Entonces, si bien nosotros, desde este lugar, con nuestra licenciatura en ciencias humanas, o sea, psicología, sociología, pedagogía, bla, bla, tenemos un amplio campo de incidir, pues, o sea, si tú te pones a dar una clase, pues, ¿no? Pues ya, o sea, el dispositivo te contrató para que los domestiques y les enseñes pruebas psicométricas y que la patología y que... Y claro, y porque piensen, o sea, a las ciencias humanas se nos forma para gestionar la muerte, o sea, esa es como nuestra función, hacerles la chamba, o sea, como que los psicólogos tienen que administrar la patología, o la locura, o la desviación, esa es su función, o sea, eso es para todos los que están aquí. Fundamentalmente económica. Claro, claro, y la ciencia de hoy, y la vida cotidiana de hoy es consumo, es economía todo el tiempo. ¿Qué va? Pues eso, no, bueno, al punto que voy es, entonces, como si se nos está contratando o se nos está formando para gestionar la vida, para gestionar la muerte, para gestionar la locura, pues podemos subvertirla también. Entonces, pues te contrataron para que los gestiones, ¿no? Y que yo les enseñara, ¿no? Como en clases de universidad, de que les enseñes como el programa y una forma y te hagas güey, vale mal, y ya pagas y también, y ya estás cómodo, y así como funcionan. Digo, pues no me dejarán mentir. Entonces, bueno, en ese sentido, cierras la puerta y pues, bueno, vamos a leer, ¿no? Te dan la clase de psicopatología 3 o personalidad disfuncional 6, ¿no? Ya así como el detalle de la rareza, así, 2 puntos, el detalle máximo microscópico de la rareza, la microfísica de la patología, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, cierras la puerta y en vez de, ¿no? Como miren, es que sí hay gente loca y peligrosa que hay que nosotros controlar, como vamos a leer el nacimiento de la clínica de Foucault. Vamos a empezar a ver psicopatología bien, ¿no? Vamos a leer el manual de SM no sé cuál, bien, pero todo, o sea, porque curiosamente los clínicos, que no son clínicos, son psiquiatras trasnochados, porque no son clínicos, o psicoterapeutoides ahí, que dan clínica, según que ellos, el manual de psicopatología mundial, internacional, universal, pero tampoco nunca, o sea, sí, te lo hacen comprar, ajá, pero nunca, o sea, en realidad en las clases universitarias rara vez abres los fundamentos de lo que se está diciendo, rara vez, es como más bien pura platicadita y powerpointazo ahí, como invisibilizando así. Entonces, bueno, sí, justo sería, leamos esa, ¿no? Y veamos todas las discontinuidades que trae. Y entonces cada quien va a hacer una exposición de la historia de cada una de estas patologías, o una cosa así, o sea, puedes hacer un montón de cosas, pues, ¿no? Y eso sí va cambiando y
afectando. O sea, siendo materialistas históricos serios, o sea, como bakunianos, sería que nosotros no estamos hablando de esto porque queramos, es porque ya están las condiciones históricas para que nosotros emerjamos con este discurso, que no construimos, que no inventamos. O sea, eso ya estaba, pero son las condiciones que se van dando para que esto vaya pasando, y está pasando. Todavía está empezando en México, pero bueno, pues siempre hay que empezar alguien, ¿no? O sea, y sí, en la pedagogía biopolítica colonial que tenemos, pues obviamente a los mexicanos siempre se ha dicho que no podemos hacer nada, o sea, que somos idiotas, tal cual. Ah, es que es mexicano, ah, es que los mexicanos, o sea, y traemos una inferiorización cognitiva severísima, severísima, o sea, de tú con una alemana competir en lo que, no, es que, ay, compadre, ya, ¿para qué? Y entonces el mismo mexicano tirándole cuando pues en otros países es como, ah, claro, pues les vamos a ganar. Sí, bien, chingón, sí, o sea, como que esos gestos, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas no son innatas, no es que el mexicano sea mediocre por naturaleza, o sea, eso es una estupidez, ¿no? O sea, son construcciones históricas que entonces tenemos que ir como cambiando, ¿no? Porque a fin de cuentas todas estas prácticas de racionalidad gubernamental, económica, pues no tienen como fin ser un conjunto, sino más bien una disgregación. Capitalismo y burguesía de una u otra manera van a privar a los individuos de una comunicación directa. No va a haber comunicación directa ni inmediata de unos con otros. Más bien habrá un cierto forzamiento a comunicarse solo por intermedio de aparatos administrativos y centralizados. Esto se puede pensar desde el argumento del mercado, porque a fin de cuentas lo que el mercado trataría de hacer en relación a todas estas lógicas de la disgregación sería legitimar al Estado y sus instituciones. Esto lo podemos pensar una vez más desde el análisis que hace Foucault en El nacimiento de la biopolítica, pero también acá en un texto que habla de administración de la vida. Este monstruo sistema neoliberal plantea dos líneas que tienen que ver con lo que ya Javier comentaba. El neoliberalismo no es ingenuo, el neoliberalismo tiene una primera línea de análisis histórico de los sistemas, es decir, para que yo pueda establecer un cierto sistema de mercado no voy a partir de la nada, el mismo sistema burgués es racional y afinado. Un segundo nivel de análisis que tiene el neoliberalismo para la administración de los cuerpos, administración de las instituciones, tiene que ver con el análisis formal de procesos económicos. Esto es una racionalidad gubernamental fundamentada en una cuestión epistémica bastante dura, porque a fin de cuentas el problema del neoliberalismo nosotros lo podemos cotejar con el problema que tratamos de proponer. El problema del neoliberalismo es saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. Cuando uno plantea esta definición, el problema del neoliberalismo es saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. Uno no se puede hacer de lado y decir el poder a mí no me interesa, sino más bien se trataría de desarticular esas